Adolf Hitler, político de origen austríaco, líder y figura más famosa del Partido Nacionalsocialista Alemán, nazi para los colegas, es considerado el principal responsable del conflicto más grande y sangriento de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. El tío nace en el seno de una familia de clase media, en Braunau am Inn, un pueblecito pequeño cerca de Linz, en la provincia de la Alta Austria, bastante cerca de la frontera actual alemana. Todo ello en la época formaba parte de lo que era conocido el Imperio Austrohúngaro. Su padre, llamado Alois, era un agente de aduanas, y su madre, Clara, era la prima y la tercera esposa de este. Para poder casarse siendo primos, tuvieron que obtener un puñetero permiso papal. La cosa en esa época no estaba para tonterías. Hitler tuvo 4 hermanos, más otros 2 hermanastros hijos de la segunda esposa de su padre, de los cuales solo él y su hermana pequeña Paula lograron sobrevivir hasta la edad adulta. Uno de ellos, Edmund, murió de sarampión, y los demás de difteria, una enfermedad muy chunga e infecciosa de la época que, entre otros síntomas, provocaba un fortísimo dolor de garganta, fiebre severa, secreción nasal con sangre y finalmente la muerte. A día de hoy se previene con vacunas prenatales y durante la infancia, así que los antivacunas ya sabéis, hijos de p***. Se conoce que Hitler era frecuentemente maltratado por su padre, sufriendo duros castigos y fuertes azotes por parte de este, marcando fuertemente su personalidad debido a la fuerte autoridad que su padre ejercía sobre él, y provocando un fuerte sentimiento de rebeldía hacia este. Al morir su padre, la familia entera se muda a Urfahr, también en Linz, Austria. A Adolf nunca se le dio bien el colegio, en parte también para tocarle los cojones a su padre. Este quería que fuera agente de aduanas como él, pero Adolf quería ser pintor. De todas formas, aun con su padre muerto, Hitler no mejora en su etapa escolar y decide abandonar la secundaria sin sacarse el título en 1905, decidido a dedicarse a la pintura. Pese a su pésimo rendimiento académico, Hitler era un apasionado lector, fundamentalmente de obras de mitología, filosofía e historia alemanas, las cuales le terminan de formar en un ardiente nacionalista germano, odiando a los Habsburgo y a la idea de diversidad que existía en el imperio. Pasamos al año 1907, donde Hitler se presenta a una prueba de admisión en la Academia de Bellas Artes de Viena, donde básicamente le dicen que de pintor no vale una mierda. Al año siguiente lo vuelve a intentar y le vuelven a mandar a tomar por culo, con aún peores resultados, lo cual le decepciona y frustra muchísimo, marcando fuertemente su personalidad. Hitler decide quedarse en Viena, excepto durante unos meses que decide acompañar a su madre en sus últimos días, que finalmente muere por cáncer de mama en 1908. Muy bonita la vida de este tío, ¿eh? Después de esto, Hitler vuelve a Viena, empieza a trabajar de lo que pilla, cargando equipaje en las estaciones de tren, trabajando en la obra, barriendo la nieve en la calle. Le llegó a ir tan mal que hasta le echaron de su apartamento por impagos y se fue a vivir a un hostal, acudiendo a comedores sociales para no morirse de hambre, hasta que objetivamente se dio cuenta de que no era tan malo pintando, porque para 1910, ya con 21 años, se mantenía a base de su pintura, vendiendo cuadros de tanto en tanto. Sus años en Viena son tremendamente importantes, ya que según la mayoría de las fuentes y él mismo, sus ideas antisemitas se originan aquí. Aunque se dice también que estas ideas las tenía de hace mucho antes, el origen exacto de esta ideología en su cabeza se desconoce, pero según sus propias palabras, sus ideas raciales y políticas se originan en esta ciudad. En 1913 se traslada a Múnich, eludiendo el servicio militar en su país, entre otras cosas, porque no le apetecía un carajo mezclarse en el ejército con eslavos y judíos. El caso es que al año siguiente las autoridades austriacas le pillan y le exigen que regrese a Austria para hacerse el examen médico. A Adolf no le queda otra que volver. Viaja a Salzburgo, donde le examinan y como si no hubiera pasado nada, lo declaran no apto para el ejército e inútil para la milicia, dado su muy pobre estado físico. 28 de julio de 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial, el conflicto armado más grande que la humanidad había visto hasta entonces. Más de 20 naciones involucradas y que se saldó con más de 20 millones de muertos repartidos especialmente por Europa, para que luego digan que somos el continente más desarrollado y hemos hecho las 2 liadas pardas más grandes de la historia. Tócate los cojones. Dentro de este contexto, Hitler fue objeto de burla por parte de sus futuros adversarios por cobarde, pero los informes sobre él reflejan todo lo contrario. Una semana después del estallido de la guerra, Adolf se presenta como voluntario en el ejército alemán, donde es asignado inmediatamente al regimiento bávaro, y tras solo 3 meses de entrenamiento es llevado al frente. Sirve en Francia y Bélgica como mensajero del regimiento y es expuesto al fuego enemigo. Participa en la primera batalla de Ypres, en Bélgica, donde una coalición compuesta por estos, más franceses y británicos, les dan por culo, y Hitler se queda sin regimiento. Adolf lucha con bravura en bastantes escaramuzas más y sigue con su rol de mensajero, hasta que en octubre de 1916 es herido en la pierna en el norte de Francia. Después de esto lo regresan al frente de nuevo y en 1917 es ascendido a cabo. En su andadura en el ejército es condecorado 2 veces, recibiendo la Cruz de Hierro de segunda clase
y lo que es un poco sospechoso, la Cruz de Hierro de primera clase en 1918. Y digo sospechoso porque normalmente ese honor no se solía otorgar a soldados de tan baja graduación, salvo que hubieran hecho algún acto de gran heroicidad, pero no consta en ninguna fuente ni documento tal proeza o siquiera el informe del acto de entrega. En cuanto a su personalidad durante la guerra, destacó por llevarse mucho mejor con sus superiores que con sus compañeros, en gran parte debido a su ideal 100% disciplinado, respetando al superior sin contradecir a nadie y obedeciendo a ciegas, según sus propias palabras. La derrota alemana en la guerra supuso una nueva decepción y frustración en Adolf. Tanto a él como al pueblo alemán, esta noticia les deja flipando en colores, puesto que culturalmente se les había enseñado al pueblo que el ejército alemán nunca había perdido una guerra, eran invictos. Aquí es cuando Hitler termina de explotar su lado más radical y antisemita, culpando a los judíos y marxistas de parásitos de la nación y de no prestar servicio militar, y cagándose en los socialdemócratas por negociar el armisticio. Después de la guerra, Hitler es nombrado oficial de propaganda del ejército regular, dando muchas conferencias predicando el ideal nacionalista y la lucha contra el comunismo bolchevique soviético. Todo esto sumado a la humillación sufrida por el país y las sanciones fortísimas económicas a causa del Tratado de Versalles, convirtieron a Alemania en la mezcla perfecta para que las ideas hitlerianas y de su partido nacionalsocialista llegasen al poder. Antes de seguir, indaguemos un poquito en el nacionalsocialismo o comúnmente conocido nazismo. Esta ideología tenía muchísimos puntos en común con el fascismo, pero con características culturales y territoriales germánicas muy marcadas de su época, como la creencia en la raza aria pura nórdica como grupo étnico-cultural, moral y físico superior al del resto del mundo, y un gran fervor por determinadas ideas del muy famoso autor filosófico y pensador Friedrich Nietzsche, que idealizaban a la nación y a la idea del superhombre, individuos superiores que no estaban limitados por la moralidad convencional. El Partido Nacionalsocialista no lo funda Adolf, sino el pensador, político y ferviente nacionalista Anton Drexler. Que da para otro vídeo el cabrón, miradlo. Parece el puñetero hermano gemelo del colega. El partido pasa a ser conocido con las siglas alemanas DAP, que en español dan Partido Obrero Alemán. El caso es que estos dos intercambian ideas en septiembre de 1919, y al poco tiempo después le ingresan en el partido, que por aquel entonces era muy pequeñito, no contaba con más de 50 afiliados. En marzo del siguiente año, el tío abandona la milicia para dedicarse completamente a la política. Es entonces cuando el partido añade la denominación nacionalsocialista al partido, de cuya abreviatura surgiría la palabra nazi. Hitler se convierte en el jefe de propaganda, donde aplica su amplia experiencia tanto de mensajero del ejército como de su anterior puesto de propaganda en la milicia que comentamos anteriormente. Y el cabrón triunfa. Consigue captar tanto a clase media alta nacionalista muniquesa como a trabajadores. Poco a poco va adquiriendo más y más protagonismo y liderazgo en el partido hasta que se hace con la presidencia, mandando a tomar por culo a Drexler. El partido nazi ya apuntaba maneras desde su creación, ya que contaba con sus propias unidades militarizadas, las SA, las tropas de la tormenta, tócate los huevos, que eran conocidos más por el nombre no menos intimidatorio, camisas pardas, debido al color de sus uniformes y no a la aliada máxima que llegarían a hacer en el futuro. Posteriormente se crearían las SS, las unidades de élite, pero luego hablaremos de ellas. El caso es que las SA se crearon para proteger y mantener el orden dentro del partido, pero lo que hacían en realidad era básicamente somantear a hostias a los grupos políticos opositores y, como no, a los judíos. Poco tiempo después, Hitler adopta la famosa esvástica y el saludo fascista con el brazo en alto y mano extendida. La esvástica en realidad es un símbolo mucho más antiguo. Se estima que las primeras datan de hace casi 7000 años, y con un significado totalmente diferente según la cultura. La primera vez que la esvástica es usada en Alemania como un símbolo de pureza racial aria fue en 1907, y apretad el culo porque los que la usan son una sociedad secreta llamada la Orden de los Nuevos Templarios, fundada por Adolf, pero no Hitler, Joseph Lanz von Liebenfels, izando una bandera amarilla con 4 flores de lis, algo parecido a esto. El motivo del uso de esta esvástica como emblema de la supremacía blanca es la creencia de esta gente de que los primeros arios invasores de raza blanca del planeta provenían de la India, origen principal de este símbolo. Aquí empieza una etapa en la que Hitler no para de liarla, acudiendo con sus camisas pardas a boicotear eventos de la oposición y pegarse de hostias con gente. El caso más famoso es la liada en una reunión de federalistas bávaros, donde Hitler pasa 3 meses en la cárcel sin mostrar ningún arrepentimiento al salir. Todo esto le ayuda a hacerse notar y a rodearse de un círculo de clase alta, con nombres como Rudolf Hess, Hermann Göring o Alfred Rosenberg, que terminan de catapultarlo a él y a su partido a liderar las masas. En 1923, Hitler y sus SA intentan un golpe de estado y formar gobierno junto a este tío, Erich Ludendorff,
general reputado de la Primera Guerra Mundial y miembro del partido. El caso es que el golpe le sale como el culo, y todo acaba con Hitler perseguido, arrestado y acusado de alta traición. Se comenta incluso que aquí Adolf pensó en suicidarse. El caso es que todo esto le sale perfecto, porque el juicio por el golpe adquiere atención internacional, y en su defensa dispuso de tiempo ilimitado para hablar, aprovechándolo más para su discurso y promulgación nacionalista en medio del resentimiento que todavía sufrían los alemanes por las sanciones de la Primera Guerra Mundial. En 1924 es sentenciado a 5 años de prisión, aunque la Constitución consideraba la cadena perpetua a crímenes de este estilo. Al final ni 5 años ni leches. Fue absuelto a los 9 meses como parte de una amnistía masiva hacia prisioneros políticos. El caso es que su estadía en prisión le sirve para reorganizar sus ideas y publicar su libro autobiográfico y de propaganda, su famosísimo Mein Kampf, Mi lucha, donde promulga lo que él consideraba su utopía, su odio a los judíos, marxistas, homosexuales, su desconsideración para los minusválidos al considerarlos un gasto. Se cataloga a sí mismo como un superhombre al mismo estilo y significado que emplea Nietzsche en su obra del mismo nombre, y una total y clara exposición de sus ideas propias de la ideología política del nacionalsocialismo. Como dato para que os agarréis fuerte a la silla y no se os abra el ojete, una de las principales fuentes utilizadas por Hitler en su obra es el libro titulado El judío internacional, el primer problema del mundo, hecho por un americano, y no cualquier americano, nada menos que el gigantesco empresario industrial Henry Ford, financiero de Hitler y gran admirador de sus ideas por esos años. ¡Tócate los cojones! De hecho, Ford es el único estadounidense citado por Adolf en su libro. Como todo partido político, sin dinero no puedes hacerte oír, y el partido nazi tuvo muchas donaciones, y no solo alemanas, ni siquiera de habla alemana. Muchos banqueros de Wall Street, entre otros, financiaron la ascensión al poder de Hitler extrayendo muchísimas ganancias. En los documentos figuran nombres de entidades y personajes tan famosos como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, Prescott Bush, padre de George Herbert Bush y abuelo de George Walker Bush, la familia Thyssen y bancos tanto de Nueva York como de los Países Bajos, entre otros. Sacaron dinerito fresco de las turbulencias provocadas por la Alemania nazi. Si os gusta lo que veis, haré un vídeo de este tema y fliparéis en colores. Con el apoyo de la oligarquía alemana y mundial obtuvo el poder político que necesitaba. Hitler llegó a obtener el apoyo y convencer a la mayoría de los alemanes de que él era su salvador de la economía ante el comunismo, el judeo-bolchevismo y el Tratado de Versalles, junto con otras minorías indeseables. Nos vamos al 30 de enero de 1933, cuando Hitler es nombrado canciller imperial por su colega Hermann Göring, haciendo que el 90% de las protestas tanto de obreros, iglesia y clase alta cesen. Los obispos alemanes dan su visto bueno retirando públicamente las condenas a las concepciones ideológicas del nacionalsocialismo, aunque existen serias sospechas de que se debía más al miedo que a otra cosa. Sospechas no, es que era obvio, cojones. Aun con todo esto, el caso es que Hitler y su partido tienen solo el 34% del parlamento, solo contaban con 3 ministros, aliados con la derecha tradicional que junto con la oposición lo subestiman claramente aludiendo a que no es una persona muy inteligente y fácilmente irritable. Craso error. Unos meses después, Hitler presiona para convocar nuevas elecciones, ante el claro estancamiento político debido a la división de poderes entre todos los partidos. El objetivo de Hitler era tener la potestad para usar los recursos del Estado para la nueva campaña, y lo consiguió el cabrón, contando además con el apoyo de un gran grupo de industriales. Aquí es famoso el convencimiento a estos por parte de Hermann Göring, al asegurarles, y cito textualmente, de que serían las últimas elecciones en los próximos 100 años. Un mes más tarde, el 27 de febrero, a tan solo una semana de las elecciones, el famoso Reichstag es incendiado, con claros indicios de ser provocado. Automáticamente el partido nazi, con Adolf a la cabeza, se aprovechan de esta situación y culpan rápidamente a los comunistas y socialistas, a los que reprimen brutalmente a base de leches. Con toda esta gente o bien muerta o en el hospital o acojonada viva, rápidamente se aprueban medidas de emergencia donde se considera delito la creación de nuevos partidos. Y todos los existentes fueron ilegalizados, a excepción de los nacionalsocialistas. Poco menos de un mes más tarde, se traspasan todas las facultades legislativas del país al gabinete como otra medida de emergencia, valiéndose de la Ley de Poderes Especiales. Este hecho se considera como el fin de la República de Weimar y el inicio del Tercer Reich, otorgándose a Hitler poderes dictatoriales por un periodo de 4 años. En menos de 4 meses, hemos pasado de un estado democrático, como cualquier otro, a uno dictatorial a base de decretazos y medidas temporales de emergencia. Con esta nueva etapa, Hitler considera que por fin puede llevar a cabo su sueño de un mundo ario unitario dueño del mundo,
y con todos los poderes de la nación bajo su mando, rápidamente consigue afianzarse en el poder, ocupando los cargos de canciller y presidente de la República a la muerte de Hindenburg, nombrándose a sí mismo Führer. A ver quién se atrevía a hacer algo al tío. Aquí llegamos a una de las etapas más famosas de la Alemania nazi, la conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, simplemente la primera de muchas, donde Hitler se emplea a fondo para erradicar tanto oponentes de su propio partido, colaboradores no muy de fiar, y un término aplicado por él llamado enemigos de Alemania, que básicamente era quien le salía a él de los cojones, limpiando varios grupos políticos, sociales, religiosos y raciales. Toda esta matanza era lenta y muy a la vista, lo que poco más adelante le llevaría a pensar y crear los campos de concentración, donde se les liquidaría a toda esta gente de una manera industrial, obligándoles a trabajar a los que pudieran y a los que no, gasearlos, fusilarlos y matarlos de muchas otras formas. En estos campos principalmente venían judíos, comunistas, gitanos, enfermos mentales, homosexuales, testigos de Jehová, entre otros. Esto es comúnmente conocido como el Holocausto. Para combatir el intenso paro que había en el país, Adolf puso en marcha un plan muy parecido a lo que fue el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, invirtiendo fuertemente en obras públicas, principalmente fábricas armamentísticas y modernas carreteras por todo el país. Durante su mandato, Berlín fue sede de los Juegos Olímpicos, inaugurados por Hitler y sirviéndose del evento para promover aún más sus ideales raciales y políticos. Aunque luego llegase un negro y les diera a todos por el culo, ¿eh? También contribuyó al diseño de un automóvil barato y accesible que pasó a llamarse Volkswagen Tipo 1, diseñado por un ingeniero cuyo apellido sonará, Ferdinand Porsche. Todo esto fue aplazado a causa de la futura guerra que estaría por llegar. Desde hacía mucho que Adolf se había pasado por el forro el Tratado de Versalles, pero es en marzo de 1934 cuando lo hace oficial, anunciando públicamente una ampliación del ejército 6 veces superior a lo acordado, la introducción de una fuerza aérea y el incremento del tamaño de la marina. Lógicamente, los aliados de Europa por aquel entonces, Gran Bretaña, Francia e Italia y toda la sociedad de naciones condenaron estas acciones. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Pero claro, en 1935 llegan los británicos y firman un acuerdo naval con Alemania, permitiéndoles ampliar su tonelaje y sudársela aún más el Tratado de Versalles. Poco más adelante ordena ocupar la zona desmilitarizada de Renania, ayuda a Franco en la Guerra Civil Española, destacando el primer bombardeo nazi contra civiles de la historia, en Guernica. Se alía con la Italia de Mussolini y con el Imperio japonés, además de con Hungría, Rumanía y Bulgaria, formando la alianza que ellos mismos denominaron el Eje o las potencias del Eje. El caso es que toda la mierda estaba servida y en cualquier momento todo iba a estallar. Las potencias comienzan a anexionarse países como Etiopía, Austria, Checoslovaquia, pero bueno, no voy a entrar en la Segunda Guerra Mundial como tal en este vídeo. Sí me parece muy recalcable que durante toda esta aliada, las llamadas después fuerzas aliadas, no presionaban ni condenaban en ningún momento sus actuaciones, sino todo lo contrario. Alentaban secretamente a los nazis con la esperanza de que en algún momento se lanzaran a por los soviéticos. No sabían la que estaban liando los cabrones, y por supuesto una vez vieron por dónde iban los tiros, Hitler firma un pacto de no agresión con Stalin, se pusieron a condenar y a amenazar, pero ya era demasiado tarde. Después del tratado, en septiembre, Stalin y Hitler invaden Polonia y se la dividen en dos, dando inicio con esto oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Lo dicho, no voy a meterme mucho en su actuación en la guerra. El tío hizo muchas cagadas estratégicas y de mala gestión, especialmente hacia el final, como por ejemplo invadir la Unión Soviética sin dejar atado el frente contra Gran Bretaña, creándose dos frentes que finalmente terminaron por jodérselo todo. O las prisas por llegar lo más rápido posible a Moscú, sin estar preparados para el invierno de pelotas que hay allí, o su derrota en Stalingrado, clave para el posterior avance soviético. El caso es que todo esto llevó incluso a algunos atentados contra su vida, el más famoso hecho por Klaus von Stauffenberg, perdonadme los alemanes si no lo he dicho muy bien. Un exoficial del famoso mariscal Erwin Rommel coloca una bomba en uno de sus cuarteles generales, no matando a Hitler por muy poquito, solo recibió heridas leves. Oficialmente sufrió quemaduras y contusiones, especialmente en el brazo derecho, y lógicamente tímpanos muy dañados. Hay muchísima información sobre este atentado que da para otra historia flipante si os interesa. Hasta hay una peli basada en toda esta movida. Todo esto generó una desconfianza y paranoia enormes en Adolf,
que se tradujo en una fortísima persecución, llevándose por delante a más de 4.500 personas a base de crueles torturas, creando un miedo y terror y generando aún más duda de si la lealtad de los que quedaban era por admiración, disciplina o por simple miedo. Uno de los que se ventiló con estas persecuciones fue el anteriormente mencionado Erwin Rommel, conocido también como el Zorro del Desierto, comandante de los Afrika Korps, mariscal del Tercer Reich y considerado como uno de los mejores generales de la historia. Otro que da para historia flipante. A las puertas de la derrota, Hitler se aisló con un grupo muy reducido de seguidores. Destacan dos mujeres, Magda Goebbels, que resultó ser una colgada que tras caer al régimen se suicidó junto con su marido, no sin antes matar también a sus 6 hijos, y Eva Braun, su amante. Muy poco se conoce de él desde que asciende al poder, más allá de que le gustaba compartir sus momentos de ocio y tranquilidad con su gran amor, Eva Braun, a la que conoció cuando ella tenía 17 años, trabajando en la tienda de su fotógrafo, Hoffmann, en 1932, pocos meses después de que su primer amor, Geli Raubal, la hija de su hermanastro, se suicidara en el domicilio particular de Hitler en Múnich. A Hitler se le consideraba un hombre de muy pocas palabras con la mayoría, fácil de irritar y muy impulsivo en sus decisiones. En cuanto a sus gustos, se le conoce su pasión por los perros, tenía una perra pastor alemán llamada Blondie, y su gusto por el té. Al cabrón le dio tiempo a celebrar la muerte de Roosevelt y su cumpleaños mientras los soviéticos estaban muy cerquita de entrar a Berlín, y también de casarse por lo civil con Eva Braun. El caso es que desde un principio tenía pensado suicidarse y lo organizó todo. Mandó que envenenasen a su perra, dictó su testamento político en el que nombra un sucesor, el almirante Dönitz, y solicita que se le queme bien quemado a él y a su mujer junto a todas sus pertenencias y objetos que se le puedan asociar a él. Según la versión de Goebbels, se encontró a Hitler cubierto de sangre en el sofá, producto de un disparo de escopeta, mientras que Eva Braun yacía muerta envenenada. Si nos vamos a la versión oficial de los hechos, Hitler se pegó un tiro en la boca poco después de ingerir también una cápsula de cianuro en su búnker. Ese mismo día el Ejército Rojo tomaba Berlín. El 1 de mayo, al día siguiente de que se pegara un tiro, se comunica oficialmente su muerte, y los días 7 y 9 de mayo se firman las capitulaciones de Alemania, dando fin a la guerra en Europa. Luego están las historias extraoficiales. ¿Fue todo un invento? ¿Hitler huyó a Sudamérica? ¿Sigue vivo o murió de viejo? Eso da para otra historia flipante. Suscríbete y dale a la campanita si quieres flipar en colores con las historias que tengo preparadas para ti. No te arrepentirás, y mientras más lo compartas, más likes y más haremos flipar a los demás. Y ya si ellos consiguiesen flipar lo suficiente como para pasarlo y que los demás flipasen aún más, conseguiríamos flipar